Efesios 4. Vamos a leer desde el verso 17 al verso 24. Efesios 4, versículos 17 al 24. Escuchemos con atención la palabra de Dios, palabra que es infalible, inerrante y suficiente. Esto digo e insisto en el Señor, que no se conduzcan más como se conducen los gentiles, en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos debido a la dureza de su corazón. Una vez perdida toda sensibilidad, se entregaron a la sensualidad para cometer ávidamente toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido así a Cristo, si en verdad le han oído y han sido enseñados en Él, así como la verdad está en Jesús. Con respecto a su antigua manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos, pero renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de la verdad. Hasta allí la lectura de hoy. La semana pasada nosotros vimos que el apóstol Pablo, al comienzo del capítulo 4, hace una exhortación bien clara a mantener, a preservar la unidad de la iglesia. Y ciertamente comprender esta unidad requiere también tener muy claro que existe diversidad dentro de la unidad. Cristo Jesús, el Señor y cabeza de la iglesia, ha dado dones a su iglesia con el objetivo, ¿verdad?, de capacitar por medio de la palabra a los miembros de la iglesia para llevarlos a la madurez espiritual, para llevarlos a la madurez cristiana. Y en esta sección que acabamos de leer, Pablo insiste una vez más en la gran diferencia que debe existir entre la antigua forma de vivir y la nueva vida en Cristo. La gran diferencia entre el antes de Cristo y el después de Cristo en la vida de una persona. Por lo tanto, aquí se nos presenta un vívido contraste entre la vida de un incrédulo, la vida de un pagano, es decir, la vida de alguien sin Cristo, y la vida de un creyente, la vida de un cristiano, la vida de aquel que está en Cristo Jesús. Ahora, esto es súper importante porque aunque hayamos sido rescatados de nuestra antigua manera de vivir, el remanente del pecado, Satanás y el mundo siempre buscarán sofocarnos a fin de que no vivamos según la voluntad de Dios. Los cristianos debemos recordar esta realidad todos los días. Tenemos tres grandes enemigos: el mundo, Satanás y el remanente del pecado que aún habita en nosotros. Además, la hostilidad y la oposición del mundo constituyen el contexto en el que la vida cristiana se vive aquí. Es el contexto en el que la iglesia cristiana vive. Y esto se ve particularmente hoy, por ejemplo, en Medio Oriente, donde la iglesia es perseguida, donde a menudo es perseguida hasta la muerte debido a la hostilidad e intolerancia del Islam. Pero también esta hostilidad se hace cada vez más evidente en Occidente, donde esta intolerancia secular y progresista busca marginar e incluso penalizar a los cristianos que buscan vivir y promover el Evangelio de Jesucristo, especialmente cuando dicen que Jesús es el único camino al Padre. Jesús es el Salvador. Entonces, claro, muchas veces quedamos impactados con lo que vemos en Oriente, en el Oriente Medio particularmente, y vemos cómo los cristianos son perseguidos, cómo los cristianos son asesinados por causa de su fe, y decimos, oh, esto es terrible. También debemos
estar conscientes de lo que está sucediendo en Occidente, donde el progresismo, ¿verdad?, quiere marginar la fe, que no sea algo público, que sea algo absolutamente privado, e incluso intentan prohibir la predicación pública del Evangelio de Jesucristo mediante leyes ciertamente inicuas. Ahora, ¿cómo deben vivir entonces los cristianos fieles al Evangelio en este mundo caído, en este mundo tan hostil, en este mundo que se opone al Evangelio de Jesucristo? Bueno, los versículos que acabamos de leer nos dan la respuesta del apóstol Pablo, que es la misma respuesta que todo el Nuevo Testamento nos presenta. Nosotros debemos vivir a semejanza de Dios, como dice el verso 24, en justicia y santidad de verdad. A semejanza de Dios, en justicia y santidad de verdad. Pablo quiere que los creyentes efesios y que nosotros comprendamos lo que significa vivir como cristianos en un mundo caído. ¿Qué implica eso? Y fíjense que al decirnos eso, entendemos claramente que para Pablo, y para obviamente todos los autores del Nuevo Testamento, la vida cristiana no es nebulosa, la vida cristiana no es confusa. Es decir, la vida cristiana implica lo que hacemos con nuestros cuerpos. La vida cristiana es concreta. Por eso, la santificación no es una mera teoría con la que nosotros nos comprometemos. La santificación es un estilo de vida que es moldeado por el Espíritu Santo de Dios en nosotros. No es solo una teoría, algo que está allí, es algo que realmente se hace vida en nosotros por la acción del Espíritu mediante la palabra. Ahora, hay dos asuntos que destacan en nuestro texto de hoy. El primero está en los versos 17 al 19, que se refieren a la vida sin Cristo, a la vida sin Cristo. Y el segundo en los versos 20 al 24, y tienen que ver con la vida en Cristo. Entonces está la vida sin Cristo y la vida en Cristo. Entonces, con esto presente, nuestro tema para hoy es el siguiente: la gloriosa nueva vida. La gloriosa nueva vida. Entonces vamos con lo primero, la vida sin Cristo. La vida sin Cristo. Pablo abre esta pequeña sección diciendo: esto digo e insisto, o si uno quisiera traducirlo más precisamente, testifico en el Señor. Con esas palabras inmediatamente nos damos cuenta que Pablo está transmitiendo a sus lectores la seriedad, la importancia de lo que les va a decir ahora. Presten atención, les estoy diciendo esto delante del Señor. Esto es palabra de Dios para ustedes. Esto no son consejos humanos. Esto es la palabra del Señor para ustedes. Y luego continúa diciendo que no se conduzcan o que no anden más como se conducen o andan los gentiles. Es decir, no anden, no caminen como caminan los incrédulos. Ahora, la palabra andar, aunque puede ser traducida como vivir, no es exactamente sinónima a vivir. Resalta la palabra andar el carácter deliberado, el carácter gradual de nuestras decisiones de estilo de vida. El cristiano tiene un andar especial, el cristiano tiene un caminar especial, es decir, el cristiano tiene un patrón de vida especial. Él no camina como camina el mundo, él no anda como anda el mundo, él no se conduce como se conduce el mundo, él tiene un patrón de vida bien particular, bien especial, que ha sido determinado por Dios en su palabra. Pablo exhorta a los efesios a vivir conforme a ¿qué? Conforme a su nueva identidad en Cristo. Conforme a su nueva identidad en Cristo. Y esto obviamente implica renunciar al estilo de vida pasado, estilo de vida que dominaba la cultura de ellos y que alguna vez los dominó a ellos. Por eso, si ustedes se acuerdan, en el capítulo 2, verso 3, Pablo dice: en otro tiempo, todos nosotros vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra carne,
haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos hijos de ira como los demás. Así vivíamos antes. Ese era nuestro estilo de vida antes. Pablo entonces describe aquí el estilo de vida predominante en el mundo gentil, en el mundo incrédulo, y nos dice ciertas cosas importantes, nos dice ciertas cosas que debemos prestar atención. Pablo dice que los gentiles andan en la vanidad de sus mentes. Verso 17, la vanidad de sus mentes. ¿Y por qué eso es importante? Porque tu forma de pensar determina tu comportamiento. Tu forma de pensar determina tu comportamiento. Lo que piensas inevitablemente moldea tu vida, y eso es mucho más profundo de lo que la mayoría piensa. Cómo mi mente moldea la manera en que yo vivo, cómo lo que yo pienso acerca de mí mismo determina la manera en que vivo. Fíjense, cuando Adán y Eva, nuestros primeros padres, pecaron en el jardín del Edén, ¿cuál fue su primer pensamiento? Esconderse de Dios. Ese fue su primer pensamiento. El pecado afectó sus mentes y les hizo pensar que el Dios bueno, que el Dios misericordioso era alguien de quien debían esconderse. Era alguien de quien debían huir. Su pensamiento, entonces, su mente se volvió vana, se volvió fútil. Por eso Pablo dice que todos los gentiles andan en la vanidad de sus mentes. Y Pablo define la futilidad de la mente pecaminosa, caracterizándola como tener un entendimiento entenebrecido, tener una mente en oscuridad. Verso 18 nos dice eso. Fíjense, el pecado oscurece nuestro entendimiento en todos los sentidos. Dios es un misterio para nosotros. Se convierte en alguien del que debemos huir. Se convierte en alguien de quien debemos escondernos. El mundo creado por Dios es un libro cerrado para nosotros. No sabemos por qué está allí, no sabemos para qué sirve. No nos comprendemos a nosotros mismos, no sabemos de dónde venimos, quiénes somos, ni para dónde vamos. Desconocemos completamente, como dice el autor de Eclesiastés, que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Y también desconocemos que nada debajo del sol puede satisfacer nuestra incesante necesidad de significado. Eso es lo que hace el pecado. No entendemos a Dios, huimos de Él. No entendemos el mundo de Dios. ¿Por qué creen que tantas personas se preguntan, ¿la vida tiene sentido? ¿Por qué creen que tantas personas están buscando, sedientas por identidad? Nosotros escuchamos mucho de eso en las noticias, en los libros. La juventud perdida completamente. ¿Quién soy? ¿Soy hombre? ¿Soy mujer? ¿Soy otra cosa? Búsqueda incesante de identidad. Y no pueden entender quiénes son, no pueden comprender el mundo, no pueden comprender a Dios. ¿Por qué? Porque tienen su entendimiento en tinieblas. Tienen su mente en oscuridad. Entonces, la centralidad de la mente para determinar cómo vivimos es una idea que se encuentra en varias partes del Nuevo Testamento. De hecho, Pablo en Romanos 12, verso 2, él reconoce que una vida agradable y aceptable a Dios requiere ¿qué cosa? La renovación de nuestro entendimiento, la renovación de nuestra manera de pensar, la renovación de nuestra mente. Por eso él dice, sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento. Colosenses capítulo 3, verso 2 recalca lo mismo. Pongan los ojos en las cosas de arriba. Renueven su mente. Piensen en las cosas de arriba, no en las de la tierra.
Los cristianos enfrentan una batalla constante por el control de sus mentes. Lo que piensan determinará sus vidas. Y el salmista lo entendió muy bien. El salmista lo captó muy bien. Por eso, en el Salmo 119, que dice: en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. La palabra de Dios, las Escrituras, la Biblia, llena de verdad, es la gran arma del cristiano para proteger su mente de las mentiras y seducciones del mundo, de la carne y del diablo. Esa es la única forma de proteger mi mente. Una mente saturada con las Escrituras nos ayuda a discernir las artimañas, las trampas de Satanás, y mantiene también mi mente fija en Dios. Cuando estoy lleno de la palabra de Dios, puedo discernir lo que es pecaminoso de lo que agrada a Dios. Cuando mi mente está llena de las Escrituras, puedo entender quién es Dios y lo que Él significa para mí. Pero Pablo continúa. Nos dice que los gentiles están alejados, verso 18, de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos debido a la dureza de su corazón. Pablo destaca aquí la responsabilidad personal del mundo gentil, del mundo pagano, del mundo incrédulo, por su ceguera espiritual. Los gentiles no tenían por qué estar alejados de Dios, dice Pablo. Los incrédulos no tienen por qué estar alejados de Dios. Y su ignorancia de Dios se debe única y exclusivamente ¿a qué? A su corazón duro, a su corazón insensible, a su corazón de piedra. Por lo tanto, la ignorancia de Dios no se debe ni a falta de educación, no se debe a falta de oportunidades. La ignorancia de Dios es una decisión voluntaria de hombres y mujeres que están decididos a jamás renunciar a su supuesta autonomía. Yo soy dueño de mi vida. Yo soy el Señor de mi destino. Y como no están dispuestos a renunciar a eso, no van a permitir un Dios que gobierna sobre ellos. No van a aceptar que hay un Dios que reina sobre todos. Ahora, Pablo, en su carta a la iglesia de Roma, él señaló que lo que se conoce de Dios les es manifiesto. Pero en lugar de aceptar lo que Dios ha revelado de sí mismo en la creación, es decir, su eterno poder y divinidad, ¿qué hacen los seres humanos? Dice Pablo allí, ellos optan por detener con injusticia la verdad. Suprimen la verdad de Dios revelada en el mundo de Dios. E inventan fábulas, inventan explicaciones. Y creen que esas explicaciones, porque supuestamente tienen el sello de científicas, son la verdad. Pero se oponen al Dios verdadero. Suprimen al Dios verdadero. Sacan al Dios verdadero de toda la ecuación. Y en consecuencia, dice Pablo, ¿por qué hacen eso? Ellos no tienen excusa. Es decir, nadie podrá decir, yo no sabía que Dios existía. Yo no tenía idea que había un Dios que era el soberano de toda la creación. Queridos, nosotros pecamos porque hemos heredado la naturaleza caída con una predisposición al pecado. En definitiva, pecamos porque somos pecadores. Y al igual que el faraón, ¿se acuerdan que hemos estado estudiando en el libro de Éxodo? Al igual que el faraón, nosotros nos endurecemos voluntariamente. Voluntariamente endurecemos nuestros corazones contra Dios y contra su palabra y nos hacemos insensibles a Dios, insensibles a su palabra. No queremos oír, no queremos escuchar. Pero Pablo también dice que esta dureza de corazón
tiene un efecto destructivo. Tiene un efecto destructivo. Él dice en el verso 19, una vez perdida toda sensibilidad, se entregaron a la sensualidad para cometer ávidamente toda clase de impurezas. Fíjese, esta dureza insensible, que cada vez es más inmune a las reprensiones de la verdad, a los remordimientos de conciencia, se revela en la determinación de buscar la lascivia. Es decir, de un estilo de vida en el que las pasiones pecaminosas se satisfacen sin ninguna restricción. Doy rienda suelta a mis pasiones, porque quiero satisfacer mis pasiones. Y esa lascivia, a su vez, se manifiesta, como dice Pablo en el verso 19, en un deseo voraz de cometer toda clase de impurezas. Ávidamente, deseo voraz de cometer toda clase de impurezas. Es cierto que aquí Pablo está describiendo la conducta general de la sociedad humana desde la caída. Desde la caída. Y él establece una conexión que se encuentra a lo largo de todas las Escrituras, a lo largo de toda la Biblia. La inmoralidad es el fruto inevitable de la impiedad, de la falta de fe, de la incredulidad. El desenfreno moral que define cada vez más a la sociedad occidental tiene sus raíces en la determinación de Occidente de abandonar al Dios de la Biblia, de dejar de lado al Dios de la Biblia. Por eso muchos se sorprenden. Hoy vivimos en días tan locos. Miren la inmoralidad que hace la gente, cómo promueve tanta inmoralidad en todas las áreas. ¿Dónde está la raíz de eso? En una determinación de decir, no queremos saber más del Dios de la Biblia. No queremos saber más acerca del Creador de todas las cosas. Queremos vivir como nos place. Pero cuando le damos la espalda a Dios, cuando le damos la espalda a la palabra de Dios, las consecuencias son trágicas. Las consecuencias son desastrosas. Queridos, la esperanza para nuestro mundo caído no reside en la renovación de la política, no reside en la justicia social, no reside en el derrocamiento del terrorismo ni en la imposición de leyes más severas para los criminales. Lo que el mundo necesita es ver y escuchar a una iglesia cristiana renovada, a una iglesia llena de poder, a una iglesia llena de gracia, una iglesia llena de gloria, una iglesia llena de la verdad del Evangelio. Eso es lo que necesita el mundo. Y si no lo entendemos, no vamos a ver ni un solo cambio como tanto anhelamos ver. El mundo es como es, insisto, no por falta de educación, ni por dejar de lado las normas de trato social, sino porque las personas endurecen sus corazones contra Dios. Y el problema entonces de toda sociedad es teológico, es un problema espiritual. Todos estos síntomas que vemos, desigualdades, peleas, criminalidad, son solo síntomas de una enfermedad. Y como todos sabemos, me imagino, si tú tratas solo los síntomas y no tratas la enfermedad, jamás vas a curar la enfermedad. Jamás. La Biblia nos ofrece un diagnóstico claro de los males que afligen a nuestro mundo. La humanidad vive en una rebelión activa, en una rebelión deliberada contra Dios. Por eso, la mayor necesidad del mundo es el
poder renovador del Evangelio de Cristo, este Evangelio que renueva la vida, este Evangelio que renueva el corazón por completo. Eso es lo que más necesita el mundo. Eso es lo que más necesitas tú aquí, hoy. Entonces la esencia del problema humano es en realidad problema del corazón. Problema del corazón. Y esta doctrina, que es dura, pero es totalmente realista, es la que nosotros conocemos como la depravación total del ser humano. La doctrina bíblica de la depravación total del ser humano. Es una doctrina que ha sido muy mal interpretada, muy mal comprendida. Pero en términos sencillos, ¿qué significa? Significa que la presencia del pecado en nosotros es omnipresente. No es episódica. Está en todo lo que somos, el pecado. En todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos, en todo lo que decimos. Y esa verdad bíblica generalmente es la más dura de oír por parte de los incrédulos, porque no les gusta escuchar que son pecadores, no les gusta escuchar que están perdidos, no les gusta escuchar que son malos. Ah, pero yo no soy tan malo si no he matado a nadie. ¿Has mentido alguna vez? ¿Has tenido algún mal pensamiento? ¿Has insultado con ira a alguien? ¿Has mirado con desprecio a otra persona? ¿No le has dado a Dios la reverencia que Él merece? ¿No has guardado el día del Señor? ¿Tienes otros dioses en tu corazón? El pecado no es un tumor que se pueda extirpar y ya estamos listos. Es una enfermedad mortal que solo puede ser remediada si Cristo nos convierte en nuevas criaturas. Jesús, recuerden, le dijo a Nicodemo, el maestro de Israel, el gran teólogo en Israel, le dijo, nada menos que el nuevo nacimiento, que el nacimiento de lo alto, te puede traer a la comunión con Dios. No hay nada más. Nicodemo, no es tu religiosidad. Nicodemo, no es que vayas a la iglesia el domingo. Nicodemo, no es que te golpees el pecho diciendo que eres malo. Lo único que va a cambiar tu vida es que nazcas de nuevo, de lo alto, por el poder del Espíritu, al creer en Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida. Eso es lo único que te va a cambiar. La vida sin Cristo es oscura. La vida sin Cristo es tenebrosa. Es una vida entregada a la satisfacción de nuestros deseos pecaminosos. Es cierto que no todos los incrédulos son tan perversos como podrían ser. No todos los incrédulos son tan malos como podrían ser. Pero el cuadro que nos presenta Pablo aquí es completamente realista. Una vida sin Dios es una vida marcada por la rebeldía a Dios, por la rebeldía a la palabra de Dios. Y la única solución para esa rebeldía es la gracia de Dios en Cristo Jesús. Es la única solución. Cristo es el único que puede cambiar nuestro corazón. Cristo es el único que puede hacernos nuevas criaturas. Tenemos entonces en primer lugar la vida sin Cristo. Y en segundo lugar, este texto nos habla de la vida en Cristo. La vida en Cristo. En el verso 20 tenemos otra vez uno de estos contrastes tan característicos del apóstol Pablo. Pero ustedes. En el idioma original el contraste es bien fuerte. Es como, pero ustedes. Ojo, pero ustedes. Pablo dice que la vida de fe en Jesucristo se vive en un profundo contraste con los estilos de vida terrenales y egocéntricos que caracterizan al mundo caído. Por eso Pablo dice, pero ustedes no han aprendido así a Cristo.
pero ustedes no han aprendido así a Cristo. Ahora, si escucharon bien la frase, parece un poco extraña. Nosotros esperaríamos que Pablo hubiera dicho, pero ustedes no han aprendido así de Cristo. ¿No se equivocaron los traductores, pastor? No se equivocaron los traductores. Le achuntaron, está bien. El significado de esta expresión, han aprendido así a Cristo, obviamente no es inmediatamente claro. Pablo claramente podría estar recordándoles a los efesios la sencilla pero incisiva verdad de que la vida de fe es una vida cristiana, es una vida en Cristo, creyendo en Cristo. Pero el Evangelio no solo vino a cambiar nuestra posición delante de Dios, el Evangelio vino para transformar nuestras vidas, como dice el verso 24, a semejanza de Dios. A semejanza de Dios. Entonces la gramática presentada aquí por el apóstol Pablo sugiere algo. Al no decir aprendieron de Cristo, sino simplemente al decir aprendieron a Cristo, Pablo está resaltando el hecho de que aprendemos a Cristo cuando lo amamos, cuando vivimos para agradarle, lo aprendemos a Él. Él es nuestro, Él es mío por la fe. No se trata entonces solo de conocer de Él, se trata de amarlo, se trata de servirlo, es decir, se trata de tener una relación con Él. Eso es aprender a Cristo, es tenerlo como mío, es hacerlo mío, es disfrutar de una comunión con Él, preciosa comunión con Él. Ahora bien, si por la fe hemos aprendido a Cristo, ¿cómo se ve eso en nuestra vida? ¿Cómo se manifiesta eso en mi vida? Bueno, es lo que Pablo pasa a decirnos a continuación. Pero antes de decirnos eso, Pablo añade, si en verdad le han oído y han sido enseñados en Él, así como la verdad está en Jesús. Fíjense que son muy preciosas estas palabras de Pablo porque reflejan su preocupación pastoral, la preocupación pastoral que él tenía por esta iglesia de Éfeso. Acuérdense que él había trabajado 3 años allí, les había enseñado todo el consejo de Dios y lo había hecho con toda humildad y muchas lágrimas. Él había sufrido en medio de ellos. Entonces Pablo quiere saber si los efesios realmente han comprendido, si han comprendido correctamente la verdad en Jesús. Por eso los pastores nunca deben asumir que sus congregaciones, por muy bien instruidas que estén, han comprendido lo que significa ser cristianos y vivir como tales. Es una lección que nunca tenemos que olvidar. Puedo conocer varios libros de la Biblia, puedo conocer harto de la doctrina bíblica, pero eso no significa que entendí bien lo que es ser cristiano. Eso tampoco significa que vivo realmente como un cristiano. ¿Cómo entonces se manifiesta en nuestras vidas, que somos de Cristo? ¿Cómo se ve eso? Bueno, Pablo, acuérdense, él no escribe aquí una teología sistemática, ni siquiera escribe una teología bíblica. Él aborda la cuestión vital de cómo los cristianos deben vivir vidas especiales y vidas semejantes a Dios en un mundo caído. Eso es lo que él hace aquí. Y Pablo define la vida de aquellos que han aprendido a Cristo en términos de despojarse del viejo hombre y revestirse del nuevo hombre. En esencia, Pablo llama a los efesios y nos llama a nosotros a ser lo que realmente somos en Cristo Jesús. Fíjense, en Cristo se habían convertido en nuevas criaturas, unidos a Jesucristo, eran un hombre nuevo en Dios. Y esta nueva creación de la que Pablo, por ejemplo, nos habla en 2 Corintios capítulo 5, verso 17, no resalta tanto
el cambio interno revelado, o mejor dicho, obrado por el Evangelio. Más bien la expresión, esas son nuevas criaturas. El texto dice, aquellos que están en Cristo, nueva creación. Eso dice literalmente. Entonces la expresión nueva creación se refiere a qué cosa? Al cambio de esfera que el Evangelio ha efectuado en la vida de los creyentes. Leíamos en las palabras de seguridad de perdón, Colosenses capítulo 1. Y en Colosenses capítulo 1, ¿qué nos dice? Que hemos sido trasladados al reino del Hijo amado. Trasladados. Hay un cambio de esfera, hay un cambio de lugar. Entonces, es en este nuevo ámbito, en el reino de Cristo, donde viven los creyentes. Y porque están en el reino de Cristo, obviamente, hay un cierto estilo de vida de ese reino. Y este nuevo estilo de vida se caracterizará, primero, por el despojo del viejo hombre. Es decir, por el despojo de la mentalidad y del comportamiento que pertenecían a la antigua manera de vivir. ¿Cómo pensaba yo antes? ¿Cómo me comportaba yo antes? Ya no más. Fui despojado de eso. Ya no soy ese. Dejé de ser esa persona. Ahora, lo interesante es que en el idioma original en que se escribió esto, es decir, en el griego común o koiné, los verbos de Pablo aquí no son imperativos, son infinitivos. ¿Y eso qué me importa, pastor? ¿Ah? Bueno el dato, pero ¿qué me interesa? Bueno, es importante porque Pablo no está dando aquí una serie de mandamientos, no está dando una serie de instrucciones. Lo que él está recordándole a los efesios es lo que significa estar en Cristo. Lo que es estar en Cristo. En Cristo ellos han sido despojados del viejo hombre. En Cristo ellos han sido renovados del nuevo hombre. No es algo que tengan que hacer, es algo que ya sucedió si están en Cristo Jesús. Entonces, ya que yo no soy el que era antes, ya que el viejo hombre se ha ido, ya que soy nueva criatura en Cristo Jesús, tengo que vivir como nueva criatura. Tengo que vivir como lo que soy, como alguien que está en Cristo. Y a propósito, esa es la expresión favorita del apóstol Pablo para referirse al cristiano. Pablo, cuando se refiere al cristiano, no se refiere como alguien que es creyente, como un cristiano, o como alguien del camino, o como un miembro de la Iglesia Presbiteriana Cristo mi Salvador de Curicó. No, no se refiere así al cristiano. Dice, el cristiano es alguien que está en Cristo. Ese es, en Cristo. En Cristo. Entonces, reconocer que el viejo hombre fue desechado en la conversión es esencial para ser renovados, como dice el verso 23, en el espíritu de nuestra mente. Esencial. Acuérdense, ya lo vimos, el andar gentil se caracteriza por la vanidad de la mente. El andar del cristiano se caracteriza por una mente renovada por el Espíritu de Dios. En el nuevo nacimiento, en este nacimiento de lo alto que habla Jesucristo ahí en Juan 3, nuestras mentes son renovadas. Tenemos un nuevo centro de gravedad en nuestros pensamientos. ¿Cuál es? Dios y su gloria. Eso es lo que pienso, Dios y su gloria. Eso llena mi corazón, Dios y su gloria. Y también tengo una nueva resolución. ¿Cuál es la nueva resolución? La nueva decisión de mi vida, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y nada más. Todo lo demás será añadido. Todo lo demás será añadido. Sin embargo, esto es solo el comienzo de una transformación mental que va a tomar toda la vida. Solo el comienzo. En Cristo
Dios llama a cada cristiano, ¿a qué cosa? A llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Has pensado en eso? Cada cosa que pienses la sometes a Cristo. No dice algunas. Todo pensamiento cautivo a Cristo. Tus sueños, tus planes, tus propósitos, todo sometido al Señor Jesucristo. Ahora, eso no será fácil. No es fácil, para nada. Satanás, el remanente del pecado que aún mora en nosotros, van a disputar cada centímetro en esa lucha. Pero nuestra unión espiritual con Cristo Jesús, ¿qué significa? Que todos los recursos de mi glorioso Salvador son míos, están a mi disposición para que yo los use por medio de la fe. Están allí, a mi alcance, para usarlos. Ahora, no basta con que los cristianos recuerden que una vez se despojaron del viejo hombre. También necesitan que se les recuerde constantemente que, como dice el verso 24, han sido revestidos del nuevo. Revestidos del nuevo. O sea, Pablo nos anima a recordar quiénes son, quiénes somos, quiénes somos, y a que vivamos en consecuencia. ¿Quiénes somos? Y a vivir en consecuencia. Fíjense, lo que el pecado tan trágicamente corrompió, lo que el pecado tan horriblemente desfiguró, el Evangelio de la gracia de Dios en Cristo Jesús viene a restaurarlo. Viene a restaurarlo. Y mucho más, porque en Cristo somos nuevas criaturas. Nuevas criaturas. Y a esa nueva creación le corresponde, ¿qué cosa? Una imagen restaurada, como dice el verso 24, a semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad. O sea, fíjense, el propósito final de Dios es hacer que su Hijo sea el primogénito entre muchos hermanos. Eso nos dice Romanos 8:29. Es el propósito final, Jesucristo, la preeminencia de Jesucristo. Primogénito entre muchos hermanos. Pero su propósito inmediato, ¿cuál es? Es conformar a los creyentes a imagen de su Hijo. Que seamos como Jesús. Que seamos como Cristo Jesús. Ahora, en eso, Pablo destaca aquí dos características de la imagen o semejanza. Él habla de la justicia y santidad. Justicia y santidad. Dios es justo, nosotros lo sabemos. Él es fiel a sí mismo, Él nunca actúa ni piensa en contra de su naturaleza. Y también es santo, de hecho Él es santísimo. Él es santo, santo, santo. Ahora, ¿por qué habla Pablo aquí de justicia? Bueno, probablemente para recordarle a los efesios que la única justicia que honra, la única justicia que agrada a Dios es la que se manifiesta en Dios mismo y en ningún otro. Es la justicia de Dios, no la nuestra, no la de los hombres, es la justicia de Dios. Y también habla de la santidad para referirse a la alteridad de Dios, es decir, su absoluta singularidad es completamente diferente, distinto a todo lo que nosotros conocemos. Y Él es puro, perfecto, sin mancha alguna. Entonces, pensemos, por la unión con Cristo, los creyentes hemos sido hechos nuevos a la semejanza de Dios. No nos convertimos en Dios, pero sí nos convertimos en verdaderos portadores de su imagen, llamados a reflejar la imagen de nuestro Señor en toda nuestra vida. Y esto es lo que todos los cristianos somos en virtud de nuestra unión con Cristo. Un reflejo de Jesús.
Queridos, con esto termino. Pablo comprendió que la gran necesidad de los efesios y la gran necesidad para nosotros hoy es recordar una vez más lo que el Evangelio ha hecho en nosotros. Vivir en un mundo caído, rodeados de una atmósfera de impiedad, puede ciertamente empañar nuestra identidad en Cristo. Y uno de los principales énfasis en la predicación de todo ministro fiel será recordar constantemente a los oyentes de esta nueva identidad creada por el Evangelio. Identidad que todo verdadero cristiano posee en virtud de su unión con Cristo Jesús. La pérdida de identidad es una crisis muy profunda. Es más, es profundamente desalentadora, debilitante para una persona. Piensen en alguien que no sabe quién es. No sé quién soy. No sé para qué estoy aquí. No sé para qué trabajo. No sé cuál es mi lugar en este mundo. Tal vez te has preguntado eso alguna vez. ¿Por qué tengo esta familia? ¿Por qué trabajo aquí? ¿Por qué estos amigos? ¿Para qué me esfuerzo tanto? ¿Para qué trabajo? ¿Para qué estudié? En fin, tal vez te preguntas esas cosas. Y cuando te preguntas esas cosas, estás revelando que no sabes quién eres. En realidad no sé quién soy. Sí, mi carnet de identidad dice que soy tal persona. Se me asignó un RUN. Ese soy yo. Yo estoy hablando de algo mucho más profundo. Más que un nombre. ¿Quién eres tú? Fíjense que la exposición constante, como dice Pablo aquí en el verso 21, a la verdad que está en Jesús, es imperativa para una vida sana, una vida saludable que honre a Dios, porque sé quién soy. Soy un hombre, una mujer en Cristo. Puedes decir eso con todo tu corazón: soy un hombre, una mujer en Cristo. Nunca lo olvides, en Cristo Jesús eres nueva criatura, creado para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.